Pues vamos a entrar en tema, vamos a continuar por la línea que Dios nos ha trazado. Y la vez pasada estábamos hablando de el ángel de la unción. Estábamos hablando del ángel de la unción. Dimos todo un estudio, apoyo doctrinal para lo que es el ángel de la unción. Vimos que la unción pues se ve representada por ángeles, que son ángeles ministradores. Y partíamos de el Monte de los Olivos, que también se le conoce como el Monte de la Unción. Pero hoy vamos a hablar del aceite de la unción. Porque bueno, también ahí hay muchas aportaciones, pero bueno, yo quiero dar la mía y creo que les va a gustar. Vamos a entrar Lucas 22:41 y vamos a tomar de partida el pasaje que habíamos comentado la vez pasada. Porque habíamos dicho que una de las principales características por lo cual se puede representar o se manifiesta la unción es en la enseñanza. Entonces, hoy vamos a irnos sobre esa línea y Lucas 22:41 nos dice: y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Bueno, ahí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo en agonía, en intercesión, en clamor, y tal era su agonía, su oración, su clamor, que dice que vertía sudor y como si fueran gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces obviamente que estamos hablando de un estado espiritual, emocional de parte de nuestro Señor, pues de dolor, de aflicción, de angustia, de intercesión extrema. Y en esa condición es cuando llega el ángel que aparece, que se manifiesta a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y al cual le bautizamos por el ángel de la unción, o el ángel del monte de la unción, o el ángel del monte de los olivos. Pero bueno, para reforzar más todavía lo que habíamos platicado la vez pasada, conviene que si algunos están escuchando por primera vez este tema, pues lo remitimos al estudio pasado que se llama el ángel de la unción, para que no pierdan la secuencia. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces ponga atención, fíjese, en los días de su carne, en los días de su humanidad, en los días de su estancia en la tierra como ser humano, no como Dios. Dice, en los días de su carne, cuando él estaba siendo humano, dice que ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y normalmente, ¿dónde hacía eso? En el Monte de los Olivos. Y normalmente, ¿quién llegaba al Monte de los Olivos? El ángel, que bautizamos como el ángel de la unción. ¿Y la unción qué implica? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas. La unción tiene que ver con ¿qué? Enseñanza. Ahora, dice aquí: y habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero vea por favor, dice que aprendió obediencia en los días de su carne, donde él clamaba,
donde él oraba con súplica, con lágrimas, y normalmente lo hacía en el Monte de los Olivos, y dice que él tuvo que aprender obediencia. Y si tuvo que aprender obediencia es porque le tuvieron que enseñar. No hay más. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender. Y por cuanto tuvo que aprender, alguien le tuvo que enseñar. ¿Está claro? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? ¿Y quién le venía a enseñar? El ángel de la unción. ¿Y a qué se dedica el ángel de la unción? A enseñar. Obviamente que Jesucristo como Dios, a él nadie le va a enseñar nada. Absolutamente nada, porque él es Dios. Pero en su humanidad él estaba ¿qué? Limitado. Limitado. ¿Por qué? Porque él se tenía que limitar para poder entrar en esta esfera terrenal y poder tener contacto con nosotros. Entonces él se tenía que limitar. Decíamos, no sé si di el ejemplo la vez pasada, ya no me acuerdo si lo platiqué, pero vale la pena recordarlo. Es como por ejemplo cuando usted entabla la relación con un niño pequeño, o se pone usted a jugar con un niño. Vamos a decir un niño chiquito. Y obviamente que usted jugando con ese niño, usted se tiene que volver ¿a qué? ¿A semejanza de quién? Del niño. Se tiene que bajar a su nivel. Se tiene que bajar a su estatura. ¿Por qué? Porque el niño obviamente está limitado comparado con quién, con usted como adulto. Y entonces usted tiene que bajar su nivel para entrar en contacto con el niño y se pone a jugar. Amén. ¿Por qué? Bueno, eso se llama honrar la relación. Se llama honrar la relación. ¿Por qué? Ni modo que usted se va a poner en un plan altivo, orgulloso, diciendo, pues yo sé más que tú. Es más, el niño se pone a jugar con usted y usted en ocasiones para honrar la relación que está llevando con él, de repente si está en algún juego de algún tipo de competencia, usted pierde a propósito. ¿Por qué? Porque está honrando la relación que tiene con el niño para que él se sienta bien y diga que él ganó. No sé, se pone a jugar una cascarita de fútbol con su niño y resulta ser que empieza a jugar el niño y apenas si puede correr y usted se deja meter 20 goles. Obviamente que usted puede parar todos, pero para honrar la relación con él, usted deja que entren 20 goles, para que el niño se sienta bien. Entonces, lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que honrar la relación ¿con quién? Con nosotros. ¿A qué manera? Bajándose al nivel. Y por cuanto se bajó a su nivel, entonces él tuvo que aprender. Y tuvo que venir ángeles a enseñar, el ángel de la unción. Por eso dice claramente, en los días de su carne, de su humanidad. Entonces ahí está claro. Tuvo que aprender obediencia. Ahora, y si tuvo que aprender obediencia, ¿no sabía obediencia? Ponga atención. Si tuvo que aprender obediencia, ¿no sabía obediencia? Pues lo tuvieron que enseñar. Porque, le voy a dar un ejemplo. Jesucristo a los 12 años es un niño. Pero a Jesucristo a los 12 años se le ocurrió la puntada, nada más la puntada, de separarse de la caravana e irse a Jerusalén. Y ahora sí que José y María estaban con el Jesús en la boca. Y Jesús, y se tardaron 3 días. Y tuvieron que regresar y lo encontraron platicando con los maestros de ahí en Jerusalén. En el templo. Oiga, ¿usted se le hace correcto eso? Ya quiero ver que a usted se le desaparezca a su niño 3 días. Y resulta ser, ¿qué? Yo estoy en los negocios de mi padre. Ah, sí. Pero resulta ser que aquí en la tierra tienes padre terrenal. Porque usted lea. Y resulta ser que le llamó la atención María. Jaloncito de orejas. Aquí en la tierra tienes autoridad terrenal, tienes padre terrenal, tienes madre terrenal y te tienes que sujetar.
Te guste o no te guste, tienes que aprender. Y luego dice más adelante que el niño iba creciendo en conocimiento y sabiduría. Entonces, si iba creciendo en conocimiento y sabiduría, quiere decir que no, ni conocía todo, ni se sabía todo. Y ahí le tuvieron que llamar la atención. Claro, es un niño de 12 años, pero era un niño ¿cómo se llama? Hiperactivo. Y lo tuvieron que cuadrar. Entonces él tuvo que aprender. Amén. Esto es claro. El que quiera aprender, se tiene que dejar enseñar. El que quiere enseñar, primero tiene que estar dispuesto a ¿qué? Aprender. Si no, no se puede. Y hasta nuestro Señor Jesucristo entró en esa mecánica. Ahora, fíjese, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él. Está claro, la unción nos enseña todas las cosas. Amén. Y bueno, y dimos todo un estudio, toda una descripción de lo que es la unción, el ángel de la unción, la cara de ángel que tenía Esteban, porque Esteban significa corona y la corona tiene que ver con la corona de la unción según Levítico 21, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí viene y dice que nadie resistía a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Bueno, váyase al anterior estudio. Pero hoy tenemos que ver qué es el aceite de la unción o el aceite de la santa unción. ¿La unción con qué tiene que ver? Enseñanza. Hoy se va a sorprender de algo. Éxodo capítulo 30, versículo 25. Dice: y harás de ello, ahorita vamos a ver qué es ello, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos, todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. Y si usted sigue leyendo, hay una maldición para aquel que se atreva sin permiso a hacer aceite de la santa unción. A quien no le toque hacer el aceite de la santa unción y ande haciendo experimentos raros, hay una maldición. Esto solamente era para ¿quiénes? Para los sacerdotes. Pero primero había que ungir a ¿quiénes? A los sacerdotes. Y no nada más los sacerdotes, sino ¿quién? Pues los utensilios. Ahora, entonces, ¿qué tan importante es el aceite de la santa unción? Porque a través del aceite de la santa unción se consagraban ¿qué? Los utensilios y los ministerios. Bueno, vamos a ver de qué estaba hecho el aceite de la santa unción. Éxodo capítulo 30, versículo 22, versículos atrás. Dice aquí: habló más Jehová a Moisés diciendo: y tú has de tomar de las principales especias de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, 250. Esto es 250. Y de cálamo aromático o caña aromática, 250. Y de casia, 500. El peso del santuario. Y de aceite de oliva, un hin o un hin. Entonces, aquí están los 5 componentes del aceite de la santa unción: mirra, canela aromática, cálamo o caña aromática, casia y aceite de oliva. Son los 5 componentes del aceite de la santa unción, con los cuales se consagraban tanto utensilios
como los ministros o ministerios. Si se iban a ungir reyes, lo tenían que ungir profetas, sacerdotes, personas de eminencia. Entonces era bien o es bien importante el aceite de la santa unción. Nada más que ahora tenemos que desmitificar todo, porque la unción hoy la han manejado para hacer barbaridad y media, para hacer payasadas, para tirar a la gente, para aventarles agua, para darles desacasos, para hacer burla de muchas cosas y hacer circo, maroma y teatro en la iglesia. Bueno, no quiero enojarme tan pronto. Entonces aquí están los 5 componentes: mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Ahora, ¿con qué tiene que ver la unción? Con enseñanza. Bueno, cheque por favor. Vamos a ver la palabra Torá. ¿Qué es la Torá? Algunos ya se lo saben, pero bueno, para los que no, se los vamos a recordar. La Torá es una palabra que normalmente, malamente se ha traducido mayoritariamente ley, pero en realidad la Torá tiene que ver con instrucción o enseñanza. Y resulta ser que la Torá normalmente está compuesta, ¿por qué? Por los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es lo que se conoce como la Torá, o el famoso Pentateuco. Pero la palabra hebrea Torá, ahí se la estoy poniendo, es la 8451. Dice precepto, estatuto, enseñanza, instrucción, especialmente el decálogo o el Pentateuco, derecho, dirección, enseñanza legal, ley. Fíjense hasta dónde ponen la traducción ley. Hasta el final. Pero normalmente se nos dice, no, y que la ley, y que la ley, y que la ley, y la ley, y nos aplican la ley. Pero esto más bien tiene que ver con ¿qué? Con enseñanza, con instrucción. Amén. Dice ahí que viene de la 3384. Vamos a ver qué significa la 3384. Fluir como agua. Fíjese. Llover. Colocar o lanzar, especialmente una flecha. Disparar. La palabra Torá, que se traduce o se significa especialmente instrucción o enseñanza, tiene que ver con disparar una flecha. Entonces, si usted en la Biblia se encuentra arqueros, los arqueros, ¿qué tienen que ser? Son sinónimo de maestros. Bueno, después tenemos que dar un estudio de los maestros. Y tengo que hablarle de los rabí, porque a nuestro Señor Jesucristo le decían rabí. Bueno, no se pierde el emocionante. Hasta ahorita, pero dice colocar o lanzar, especialmente una flecha o disparar, apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar, asaetear, abatir, arrojar, derribar, enseñador, enseñar, flechero, instruir, lluvia, maestro. Amén. Y con esto ya tenemos ideas para poder entender otros pasajes. Por ejemplo, cuando dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, es el cántico de Moisés. Así empieza, goteará como la lluvia mi enseñanza, dice, como el rocío sobre el verde pasto o la hierba. Entonces quiere decir que hay una lluvia que se ve traducida en una ¿qué? En una enseñanza, y aquí está. Y cuando hablamos de la lluvia tardía, podemos hablar también de la ¿qué? De la enseñanza tardía o de la enseñanza de los últimos tiempos. ¿Se da cuenta cómo ya vamos pudiendo entender otras cosas? Pero bueno, y le voy a dar una definición de un diccionario. Torá es una palabra hebrea que deriva de la raíz que significa acometer, dar un tiro, y que significa dirigir el tiro. De aquí que el significado de Torá es la guía para dar en el blanco, y de ahí se ha entendido como enseñanza o instrucción, o como ley, como se conoce en el mundo occidental. Pero obviamente que la traducción ley pues es la más ligera. Esto tiene más implicaciones. Pero me gusta cómo dice aquí, es como la guía para dar ¿en dónde? En el blanco. Porque una de los significados de la palabra pecado es
errar el blanco. Una de los significados de la palabra pecado es errar el blanco, no atinarle. Y en cambio la palabra Torah es la guía, ¿para qué? Para dar en el blanco. Entonces, ¿quieres contrarrestar el pecado? Sigue la instrucción, sigue la enseñanza, sigue la Torah, sigue la lluvia de bendición a través de los maestros que son los arqueros. Amén. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Pero espéreme. Resulta ser, siguiente imagen, ¿cuántos componentes tiene el aceite de la santa unción? 5. Bueno. La Torah está compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la Torah o el Pentateuco, que significa enseñanza o instrucción. Y el aceite de la santa unción tiene ¿qué? 5 elementos. Y la unción tiene que ver ¿con qué? Con enseñanza. Pues está claro. Hay una equiparación entre ¿quién? Torah y unción. Pentateuco o Torah, 5 elementos, con los 5 elementos del aceite de la santa unción. En la siguiente imagen se ve claro. Y ya de una vez ahí me adelanté, porque hoy va a ver usted la correlación que existe entre los 5 elementos del aceite de la santa unción con los 5 libros primeros de la Biblia. Aceite de oliva es Génesis, mirra es Éxodo, canela es Levítico, cálamo o caña es Números y casia es Deuteronomio. Pase de la misma, pues, es la que usted tiene en la mano. Es la mismita. Lea de la misma. ¿Sí se da cuenta cómo está claro? Entonces, ¿dónde se ve reflejado el aceite de la santa unción? Los 5 componentes. Pues en la Torah, que es la instrucción, que es la enseñanza, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y de ahí parte ¿qué? Es toda la plataforma donde sale ¿qué? Todo. Por eso podemos decir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó unción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó enseñanza e instrucción. Mi pueblo fue destruido por todo este tipo de... Entonces, pastor, la unción no tiene que ver con tirar a la gente. No. Pero yo he ido a cultos donde está la unción y cuando llega el siervo y le pone la mano y se caen. Ajá. ¿Y? Eso no dice nada. Hemos malentendido lo que es la unción. En primera vimos la vez pasada que la unción tiene que ver con presencia de ángeles. Pero lo primordial de la unción es ¿qué? La enseñanza y la instrucción. Y eso se ve reflejado ¿en dónde? En la Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí está la base, ahí está la plataforma de ¿qué? De todos los conceptos doctrinales que están en la Biblia. Entonces, si usted es una persona ungida, a usted le debiera de placer ¿qué? La enseñanza y la instrucción. Amén. Pero no aprenderlo, vivirlo. Sed hacedores de la palabra. Pablo decía, cartas vivas. Pero bueno, vamos a entrar con el primer elemento. Así como aparece en la Biblia, vamos a entrar con Génesis. Génesis tiene que ver ¿con quién? El aceite de oliva. Vamos a ver por qué yo digo que el aceite de oliva representa Génesis, o Génesis representa el aceite de oliva. Y para eso, déjeme darle algunas características
del olivo. El olivo tiene muchas características. Pero déjeme darle una de las características principales y básicas del árbol de olivo, de donde donde surgen las olivas y donde se forma ¿qué? El aceite de oliva. ¿Cuál es una de las principales características del árbol de olivo? Bueno, en primera, el árbol de olivo es un árbol muy longevo. Llega a vivir de 2000 a 2300 años. Quiere decir que probablemente ahorita en el Monte de los Olivos, donde hace 2000 años estuvo orando nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, actualmente pudieran haber en este momento olivos que en su tiempo estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Claro que en ese tiempo eran ¿qué? Retoñitos, arbustitos chiquititos, plantones, plantitas. Pero ahora, 2000 años después, o 2014, o 2000, agréguele 6 años o menos 6 años, porque con eso hay un pleito con el calendario, que el calendario agrícola verdadero hebreo, bueno, ya después tenemos que hablar también de los calendarios, porque ahí también hay un pleito. Pero bueno, vamos a cerrarle en 2000 años Entonces quiere decir que actualmente puede haber muchos olivos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando, Él los vio. ¿Sabe qué cuando yo estaba predicando esto, porque esto lo prediqué el domingo anterior, me llegó un pensamiento? ¿Qué será si más o menos tienen un periodo de vida de 2000 años, años más, años menos? ¿Qué sucederá cuando se acabe el último árbol de olivo de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando muera el último retoñito, que en su tiempo eran retoñitos y que ahora son árboles ancianos y viejos. Yo me preguntaba, ¿qué sucederá? ¿Se acabará la unción? ¿Surgirá el anticristo? ¿Entraremos en la gran tribulación? Bueno, entonces, el árbol de olivo es un árbol muy longevo, pero tiene otra peculiaridad bien especial del árbol de olivo. Es un árbol que si usted llega y lo corta, así de plano lo corta, es capaz, aunque el tronco o lo que le llaman el tocón, de hecho ahí usted está viendo un tocón, si usted llega y lo cortan así completamente, o sea, lo serruchan desde la base, y puede quedar el árbol, el tocón, que son las raíces y lo poquito que sobresale del suelo, del terreno, aunque quede seco y pasen años y años y usted ya ve un tronco ahí podrido, es capaz de volver a regenerar ese árbol y volver a dar vida. Fíjese qué tremendo. O sea, es un árbol con tal capacidad de sobrevivencia que aunque esté cerrado por completo, puede volver a surgir y generar otra vez vida. Ya sea que lo corte o a lo mejor llega un incendio forestal y lo quema todo, o sea, lo quema todo, pero quedan nada más ¿quiénes? Las raíces. Quedan las raíces. Y entonces, aún con un árbol quemado, aún con un árbol totalmente quemado de olivo, arrasado por el fuego, en contacto con el agua, puede volver a dar vida. Oiga, qué tremendo. Tan es así que en Job capítulo 14 versículo 7 se nos dice esto: porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. 8. Aunque envejezcan sus raíces en tierra y muera su tronco en el polvo, al olor de agua reverdecerá
y como una planta joven echará renuevos. Esto está diciendo Job. Entonces, esto que está describiendo Job es exactamente lo que ocurre ¿con quién? Con un árbol de olivos. O sea, se puede morir por completo las raíces, pero todavía queda esa esencia, esa parte, y puede volver ¿a qué? A reverdecer por completo. Entonces, qué tremendo. O sea, es impresionante la capacidad de regeneración, resurrección, vamos a ponerlo, del árbol ¿de quién? De olivo. Siguiente imagen. Dice otro versículo, Salmo 128, versículo 3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sabe qué pasa con el olivo? Cuando en ocasiones el olivo ya es un árbol ya muy grande, ya tiene siglos, ya le está llegando a los 1000 años, 1500, 1000. O sea, es curioso porque empiezan a crecer renuevos alrededor de ¿quién? Plantitas alrededor de ¿qué? Del tronco. Y esas plantas empiezan a crecer y llega un momento en que se hacen una sola ¿con quién? Con el tronco. Esto es capacidad de supervivencia. O sea, está el tronco viejo y empiezan a brotar renuevos, y esos renuevos, esas plantitas o plantones crecen y de alguna manera se integran al tronco viejo, lo apuntalan, lo fortalecen y lo hacen volver ¿a qué? A reverdecer. Y entonces el árbol viejo que ya estaba a punto de sucumbir, gracias a los retoños o a los plantíos o plantas de olivo alrededor de él, vuelve ¿a qué? A crecer. Y dice, así serán tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, porque quiere decir que del buen árbol van a salir ¿qué? Buenas plantitas. Pero ya cuando el árbol ya es viejo, se entiende que los hijos están ¿para qué? Para fortalecer, para apuntalar, para ayudar y apoyar ¿a quién? Al tronco viejo. Y se integran, se hacen uno solo y lo vuelven ¿a qué? A fortalecer. Impresionante. Oiga, ¿cuántos olivos tiene usted en su casa? Pero hay unos olivos bien manchados, ¿verdad? Que de ayuda no ayudan nada. ¡Pastor, no empiece! Está bien, ya, no se me enoje. Después vamos a hablar de esos olivos rebeldes. Pero hay unos olivos que para eso están. Apuntalan, ayudan, apoyan, se hacen uno ¿con quién? Con su padre, con su madre, con la familia, y la levantan. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a volver a leer Job capítulo 14, versículo 7. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Aunque vejezca sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. ¿Pero en qué contexto lo estaba diciendo Job? Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira, ¿y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. ¿Qué pensaba Job? El hombre se muere y se muere. Se acaba existencia, se acaba existir, se acaba todo. Pero yo estoy viendo, Señor, que aún los árboles, sobre todo el árbol de olivo, ese se muere, lo cortan, lo queman, lo trituran y retoña y vuelve a crecer. ¿No habría manera de ser como los árboles de olivo? Porque yo veo que nos morimos y nos morimos. Dice aquí, Job 14, 13. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Bueno, aquí tendremos que ver un estudio del sol, porque entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este Job?
que él se iba a quedar ¿en dónde? En el Seol, hasta que llegara un sustituto a relevarlo. Bueno, después nos metemos con eso. Pero entonces, ¿qué es lo que pensaba en la mente de Job? Cuando él veía que los árboles de olivo retoñaban y crecían, y aunque morían y estaban secas las ramas y los habían arrasado y cortado y volvía a brotar, dice, no hay manera de que nosotros volvamos ¿a qué? A vivir, a renacer, a crecer. Obviamente le faltaba un conocimiento, una enseñanza a Job. ¿Cuál era? Jesucristo, Rey de reyes, Señor de sus misericordias. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y obviamente que él todavía no tenía ese conocimiento, pero eso tenía que llegar tiempo después, porque Cristo Jesús es la resurrección. Él es la vida. El que está muerto, aunque cree, dice, aunque esté muerto y cree en él, va a vivir. Entonces, mi hermano, para nosotros, ¿qué representa el árbol de olivo? ¿Es símbolo de qué? De resurrección, es símbolo de regeneración, es símbolo de restauración, es símbolo de volver a vivir, y eso es a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, mi hermano, principal componente del aceite de la santa unción, aceite de oliva, símbolo de qué? De la resurrección, de la regeneración, de la restauración total. Y a ti te pueden hacer pedacitos, a ti te pueden hacer, puede venir una prueba sobre tu vida tremenda, terrible, te aniquilaron, pero tienes la posibilidad de volver a salir adelante, de volver a crecer, de volver a retoñar, de volver a levantarte, así te hayan destruido por completo. En Cristo Jesús, el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Y puede venir una prueba de tal magnitud, de tal aflicción, de tal capacidad, que te inutilizaron por completo, te arrasaron por completo, pero aún de las cenizas del tronco muerto inerte puedes volver a crecer. Oye, qué tremendo. Y entonces, pastor, ¿por qué usted dice entonces que esto tiene que ver con Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba arrasada, estaba aniquilada, estaba hecha a pedazos. ¿Y cuánto tiempo se tomó Dios para volverla a ordenar? 6 días. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Fíjese, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y entonces lo que estaba desordenado y vacío, Dios se tomó la molestia de volverlo ¿a qué? A ordenar, a resucitar, a resurgir, a restaurar, a renovar. Por eso, Génesis tiene que ver ¿con quién? Con el árbol de olivo o con el aceite de olivo. Porque se volvió ¿a qué? A resurgir, a retoñar, a brotar nueva vida. Amén. ¿No le se merece un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? ¿No le da gusto? ¿Qué tal si a usted le llegara la aflicción, la prueba y lo arrasaran por completo? Oiga, entonces cuando dice la Escritura en la primera carta de Juan, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Qué es lo que quiere decir? Parte de lo que quiere decir, ustedes tienen la capacidad de regenerarse, ustedes tienen la capacidad de resucitar, ustedes tienen la capacidad de volver a salir adelante, ustedes tienen la capacidad de resurgir de las mismas cenizas, de la misma muerte. Amén. Ustedes tienen la unción del Santo, ustedes son árbol de olivo. Nada más que no tenemos tiempo, mi hermano. Y esto lo tengo que yo dar a manera de estudio. Pero si yo estuviera predicando, no, hombre, el domingo nos cayó una unción. Y estábamos hablando de esto. ¿Para qué le digo lo que pasó? Ahora, pero aquí hay una gran ironía. Hay una gran ironía. En esta imagen, esta siguiente imagen que usted ve, ahí usted ve un diagrama. El de arriba muestra el Monte de los Olivos. Entre lo que es el templo a la izquierda y el Monte de los Olivos está el famoso
valle de Cedrón. Amén. ¿Y cuál es la ironía? Bueno, usted ahí está viendo en la acuarela de abajo una pintura que está pintada estando en el Monte de los Olivos. Y se ve hacia la ciudad de Jerusalén, a la explanada del templo, y la muralla que usted está viendo ahí, la pared que está viendo ahí, es la muralla oriental o la pared oriental. Y se entiende que lo que está enfrente o lo que se alcanza a ver allá abajo es que el famoso valle del Cedrón. Ahora, ¿cuál es lo curioso? ¿Cuál es la ironía del asunto? Le voy a mostrar una imagen actual. Esta es una fotografía actual tomada desde el Monte de los Olivos. Usted ve al fondo la cúpula de la roca, que es el monumento, el edificio musulmán, que es el que les está estorbando para la construcción del nuevo templo, el tercer templo, que como le dije la vez pasada, no es necesario que lo destruyan, ya descubrieron que se puede hacer al ladito, pero bueno, ahí tienen que entrar en negociaciones. O lo destruyen, o quedan de acuerdo y levantan el tercer templo al lado. Y aparte también aquí están metiendo dinero para financiar el Vaticano. No, bueno, ya después me meto. Sería chistoso, porque estarían involucradas 3 religiones: musulmanes, judíos y católicos. Bueno, ya después me meto en eso. Usted está viendo ahí una vista de la ciudad de Jerusalén hacia la explanada del templo, y ahí usted alcanza a ver la cúpula de la roca. Lo distingue por esa cúpula dorada. Enfrente se ve la muralla oriental, que hablábamos la vez pasada. Por ahí está una famosa puerta que es la puerta oriental. Más hacia abajo estaría lo que es el famoso valle del Cedrón. Pero ¿sabe cuál es la ironía? La grande ironía. Que entre lo que es el Monte de los Olivos y el templo, todo lo que es ese valle, el valle del Cedrón, se volvió con el paso de los años después de nuestro Señor Jesucristo en cementerio. Está lleno de tumbas. Tanto tumbas pegadas a la muralla oriental como tumbas en la ladera del Monte de los Olivos. Todo eso son tumbas, es un cementerio. Si vamos a la siguiente imagen, ahí vamos a ver esa puerta. Esta puerta es famosísima, esa es la puerta oriental, la que usted alcanza a ver ahí. Y ahí usted ve las tumbas. Está lleno de muertos. Bueno, es más, ahí en Israel está muy cotizado morirse y ser enterrado por ahí. Está muy cotizado querer ser enterrado ahí. ¿Por qué? Bueno, déjeme contarle un poquito de la historia. Vamos a la otra vista. Y ahí es un acercamiento de la puerta oriental. Que esa puerta oriental fue clausurada. Bueno, déjeme contarle un poquito la historia. Resulta ser que según las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, se dice que por esta puerta oriental, esta que usted está viendo ahí, va a entrar el Mesías. Usted sabe que Israel está esperando a su Mesías. Eso lo puede leer usted en Ezequiel, si mal no recuerdo, Ezequiel capítulo 44, donde se dice que esta puerta va a estar cerrada y va a estar sellada. Bueno, entonces según la profecía, el Mesías tiene que entrar por esta puerta. Entonces en el año de 1500 y fracción, 1520 y tantos o 70 y tantos, por ahí, hubo un califa, un califa, no me recuerdo el nombre ahorita, francamente se me fue, y dijo, como estaba en ese tiempo, estaba Jerusalén gobernada por los musulmanes, dijo, para impedir que entrara el Mesías, mandó a tapiar o a sellar esta puerta, la puerta oriental. La mandó a tapiar. No sabía este califa que al tapiar la puerta estaba haciendo cumplimiento de la profecía donde dice que iba a quedar cerrada. Y luego, para impedir que vinieran los sacerdotes y pudieran atravesar por la puerta, empezó a enterrar muertos, ahora sí, enterrar cadáveres ahí, para que supuestamente los sacerdotes no pudieran pisar, porque usted sabe que conforme la ley, los sacerdotes no pueden tener contacto con cuerpo muerto.
Entonces, para evitar que entraran sacerdotes y trataran de hacer algo, dice, pues les voy a llenar de muertitos el lugar. Y de esta manera voy a impedir que entre el Mesías. Le cierro la puerta, le pongo muertitos y nadie entra, porque no se va a contaminar. Bueno, ese era el pensamiento del califa. Bueno, al final esto se volvió un cementerio. Y ya actualmente, pues, mucha gente quiere ser enterrada ahí. ¿Por qué? Porque dice, no, cuando venga el Mesías y atraviese por este valle, porque el Mesías viene del oriente y va a atravesar el valle de Cedrón, y entonces es cuando se va a abrir la puerta oriental. Entonces dice, cuando atraviese por el valle del Cedrón, todos los que están enterrados ahí van a resucitar. Entonces por eso está muy cotizado morirse y ser enterrado en el valle del Cedrón, porque supuestamente va a entrar el Mesías, va a pasar por ahí, y cuando pase el Mesías por ahí, van a resucitar. Vea qué ironía, el Mesías estuvo paseando no sé cuántas veces por ahí, estaba en el monte de los Olivos y iba a Jerusalén y atravesaba la puerta oriental, y de la puerta oriental salía y regresaba al monte de los Olivos. Y qué curioso, ahí se estaba paseando la vida misma a través de ¿dónde? Del camino oriental, y atravesaba el valle del Cedrón, y etcétera, etcétera. Y ahora qué tremendo, porque ahora usted ni yo nos tenemos que morir y no nos tienen que ir a enterrar al valle del Cedrón para tener la vida y la vida eterna. Porque en Cristo Jesús tenemos la resurrección y la vida. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Si ya en Cristo Jesús tenemos vida, y vida en abundancia. Ya en Cristo Jesús somos árbol de olivo, somos resurrección, somos regeneración. ¿Para qué me voy tan lejos? Bueno, allá que los musulmanes o los judíos, los que se quieran morir ahí, que paguen su... No, está cotizado ser enterrado ahí. Imagínense cuánto cuesta un predio ahí, un pedacito de terreno para ser enterrado. Mi hermano, yo me puedo morir en Xochimilco, en Chiconcuá, y no pasa absolutamente nada. Yo ya tengo la vida eterna en Cristo Jesús, resurrección y vida. ¿No le da gusto? Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Este es tremendo. Entonces, por eso Génesis estaba desordenado y vacío. Tinieblas cubrían la faz del abismo. Y entonces vino todo un proceso de regeneración, restauración, reacomodo, volver a poner orden, volver a surgir vida. Porque dijo Dios, los mares, dice que produjo toda especie de los monstruos marinos en la tierra, en el mar, de las aguas. O sea, volvió a brotar ¿qué? Vida. Entonces, ya está. Aceite de oliva es Génesis, o Génesis es aceite de oliva. Segundo ingrediente del aceite de la santa unción. ¿Cuál? Mirra. Mirra. La palabra mirra, ahí se la pongo, es la 4753 de la Concordancia Strong. Mirra, puesto que destila en gotas y también es amarga. Viene de la raíz 4843, marar, que significa ¿qué? Gotear. Gotear. ¿Por qué? Porque es al final la resina que sale cuando usted le hace una incisión al árbol de la mirra, sale un goteo. Y sale ese aceitito, esa resina. Y dice, propiamente gotear, pero usado solo como nominativo de 4750, bueno, ahí está. Y causa ser o causar o hacer amargo. Ya en la interpretación es afligir. Amargamente, amargar, amargo, también significa enfurecer. Y ahí le pongo unas fotos. Pero para que usted pueda entender exactamente qué es la mirra, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y ahí le pongo una imagen donde está ¿qué? Goteando la mirra. Por eso en algunos lugares le llaman los árboles llorones. ¿Por qué? Porque pareciera que gotea ¿qué? Lágrimas. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Quiero aclarar, Esmirna significa mirra. Entonces, yo puedo leer,
escribe al ángel de la iglesia de la mirra, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, los de la iglesia de la mirra, Esmirna, ya tenían ¿qué? Tribulación y pobreza. Ya tenían aflicción, ya tenían amargura, ya tenían pruebas. Pero bueno, tú que estás en tribulación, tú que estás en pobreza, aunque eres rico, esto habría que explicar lo que implica el ser rico en medio de la tribulación y la pobreza, pero no tengo tiempo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas lo que estás por sufrir. Espérame. Ya tengo tribulación. Ya tengo pobreza. ¿Y todavía me dices que voy a sufrir? Llueve sobre mojado. Dicen por ahí, ya no sienten lo duro, sino lo tupido. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, pobres los de la iglesia de la mirra, de Esmirna, ya tienen tribulación, ya tienen pobreza, y le dicen: abusado, porque viene Satanás y se los va a echar a todos ustedes a la cárcel y van a estar por tribulación y van a estar por sufrimiento 10 días. Pero no te preocupes, aguanta. Dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Qué? Sí, nomás quiero decirte que el sufrimiento que está por venir te puede llevar a la tumba. Pero no te preocupes, vas a salir. ¿Cómo? Sí. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No te preocupes, iglesia de la mirra. La muerte segunda no te va a tocar. La primera sí. La muerte segunda no vas a sufrir daño de la muerte segunda. De la muerte primera sí. ¿Y cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. La muerte segunda es el lago de fuego. ¿Y la muerte primera? La muerte en la cruz. La muerte natural que tienes. Entonces, dígame si no tiene tribulación, dígame si no tiene sufrimiento, dígame si no tiene aflicción los de la mirra. Por eso la mirra es dolor, es aflicción. No temas por lo que vas a padecer. Aguanta. Oiga, ¿y quién es el que puede aguantar hasta la muerte? Dime, ¿quién es el ejemplo de que aguantó hasta la muerte? Jesucristo. Él padeció y aguantó y soportó hasta la mismísima muerte. Y entonces tú y yo, ¿cómo podemos aguantar hasta la muerte? El que tiene amor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no se envanece, no pide nada para sí. Sin amor no podemos soportar o sufrir todo hasta la mismísima muerte. ¿Cuántos de aquí tienen amor? ¿Te das cuenta que nuestro amor es bien? Ahora tengo que cuidar las expresiones porque hay cosas que decimos en México que luego en otros lados son ofensivas. ¿Cuántos pueden soportar hasta la muerte? Solamente los que tienen amor. Entonces, ¿la mirra qué es? El amor que soporta todo, dígase aflicción, dígase prueba, dígase tribulación, hasta la mismísima muerte. Y pastor, ¿y esto por qué usted dice que tiene que ver con quién? Éxodo. ¿A dónde me tengo que ir? Pues a Éxodo capítulo 1.
Para ver el aceite de oliva, Génesis 1. Ahora me tengo que ir ¿a dónde? A Éxodo capítulo 1. Pues vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 1. Dice aquí, Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con lo que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. 1:11. Y entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos, para afligirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se entendía, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel ¿a qué? A trabajar duramente. Hay otra versión, quiero leerla, permíteme tantito. Si mal no me recuerdo, permíteme, Éxodo 1. Ah, 1:14. Éxodo 1:13 dice: los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida, 1:14, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. ¿Qué les hicieron? Les amargaron la vida con duro trabajo. Por cuanto se empezaron a multiplicar y el pueblo egipcio, los egipcios pensaban: estos se van a crecer, van a ser más que nosotros, se pueden ir en contra de nosotros, entonces vamos ¿a qué? A oprimirlos, a afligirlos, a amargarlos, a ponerles mirra. ¿Y cuánto estuvieron en amargura, pastor? 400 años. El pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Pero estuvieron bajo esclavitud y servidumbre 400 años. ¿Y por qué la diferencia de 30 años? Porque 30 años fue el tiempo que estuvo gobernando ¿quién? José. Y mientras estuvo gobernando José, estaban tranquilos. Pero estuvieron bajo servidumbre, bajo amargura, bajo opresión 400 años. Entonces, hubo niños que nacieron en amargura y murieron en amargura. Y tú te quejas por tus 3-4 años de prueba. No, pastor, se pasa. Bueno, está bien, tus 5 años. Una semana de amargura y ya estás tirando la toalla. Una semana de trabajos duros y forzados y ya te estás arrepintiendo de haber entrado a la vida de Cristo. Amén. Entonces, pero no te preocupes, si te van a amargar hasta la muerte, para eso tienes olivo, para que te regeneren de nuevo. ¿Qué te preocupa? ¿Cuántos quieren ser de la iglesia de la mirra? Era la iglesia más ungida. Bueno, pues déjame decirte que no es de que quieras, es de que te van a meter. Ahora, tercer elemento. ¿Cuál? Canela. La canela tiene que ver con ¿qué? ¿Qué te dije? Levítico. Canela aromática. Ahí lo que estás viendo, pues son unos rillitos de canela. ¿Qué es la canela? Hay un árbol que se conoce como el árbol de canela. Van descortezando, quitan la corteza del árbol y una vez que la quitan, pues ¿qué se hace? Se enrolla, son rollitos de canela, son pedazos de corteza. Que por cierto, la canela es muy
muy aromática. ¿Y por qué te digo que tiene que ver con Levítico? Pues veamos. Ahí está. Levítico 1:9, Levítico 1:13 y Levítico 1:17. Porque empieza el libro de Levítico ¿con qué? Con las ofrendas que se le tienen que dar a Dios. Levítico 1:9 dice: pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Está hablando del procedimiento para presentar la ofrenda del animal en sacrificio. Y el sacerdote lo comerá todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Canela aromática. Levítico 1:13. Pero las entrañas y las patas las lavarás con agua y el sacerdote lo ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Levítico 1:17. La henderá después por las alas, aquí está hablando de unas aves, sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Eso está en Levítico capítulo 1. Y por eso te digo que Levítico tiene que ver ¿con quién? Con la canela. ¿Tú das olor grato al Señor? O como dice un salmo, puro humo. Y empieza a toser. Dios dice: ay, este es mi hijo. ¿Y cómo le hago para que salga olor grato de mí? Fácil, hay que descortezarte. Nada más. Hay que quitarte la costra, la coraza, la corteza, lo áspero, lo rudo, lo arrugado, corriente. No se pase, pastor. No, yo no me estoy pasando. Mi hermano, es que queremos ser olor grato para el Señor. Dios se agrada de nuestros sacrificios. Dios se agrada de nuestras ofrendas. ¿Te has preguntado eso? Tan solo la ofrenda del diezmo. Bueno, ya, deja el diezmo. Ya, te vas a poner mal. Cuando dice vamos a levantar una ofrenda para tal evento. Bueno, aprovechando. Ni modo, te voy a robar 5 minutos. Un poquito de mirra, no te hace daño. ¿Qué es más importante? ¿El diezmo o la ofrenda? El diezmo es una orden. Es obligatorio. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando tú diezmas, no eres más que un siervo inútil. Siervo inútil. No estás haciendo más lo que tienes que hacer, así que ni te pares el cuello. Estás haciendo lo que se te pidió. ¿Y cuál es el mandamiento? Los diezmos. Yo sé, mi hermano, que hay muchos que dicen que no, que ya los diezmos no son para este. Aquí en esta iglesia tenemos la costumbre de diezmar. No, tendríamos que dar un estudio del diezmo. Pero bueno, cuando tú diezmas, te vuelves ¿qué? Inútil. ¿Ya llegaste a la categoría de inútil? ¿Diezmas? No estás haciendo más lo que tienes que hacer. Y entonces la ofrenda, tus 3 pesos que pones o tus 50 centavos. Sí, porque es lo que haces, no sacas las moneditas. 50 centavos. La ofrenda es sacrificio. La ofrenda es sacrificio. Y entonces, ¿cuándo se vuelve sacrificio mis 50 centavos?
Se vuelve sacrificio cuando si tú ganas 1,000 pesos y tuviste que dar de diezmo 100 pesos y te volviste un siervo, híjole, 100 pesos. Y los diste. Pero después de haber dado 100 pesos, dar la ofrenda, porque en la ofrenda no se pide ¿qué? Medida, cantidad. Pero ¿cuándo es cuando se vuelve sacrificio? Después de que diezmaste. Porque ya te despojaste de ¿qué? De 100 pesos. Y entonces, pastor, si yo di hoy mis 50 centavos y no diezmé, no es ofrenda, eso es limosna. Y nuestro Señor no es limosnero. Eso es limosna. Y Dios no es un pordiosero para que tú le estés dando limosnas. Ups. ¿Tu ofrenda es de olor grato? ¿Tu ofrenda es aromática? ¿Tu ofrenda es canela? Ahí hay que descortezar. Bueno, no es cierto, perdón. Mis hermanos de otros lados no entienden, los de México sí. No, perdón, porque yo no sé por qué dicen que los de Monterrey son No, bendiciones para los de Monterrey. No, aparte allá se está levantando muy fuerte el evangelio. Bendito Dios, qué bueno. Entonces, sí, uno se tiene que cuidar mucho. Entonces, ¿tu ofrenda es de olor grato? ¿Tu canto que le das de ofrenda al Señor es de olor grato? Después de que vienes de la casa y de haberte agarrado del chongo y haber echado no sé cuántas pestes y maldiciones y llegas aquí y te pones a cantar. Sí, vale, pastor. Sigue la acacia. Entonces, por eso canela tiene que ver con Levítico, porque Levítico tiene que ver con las ofrendas, y las ofrendas tienen que ser ¿de qué? Olor grato. ¿Qué sigue? Caña o cálamo. La palabra que se traduce cálamo aromático o caña, ahí está, es de la concordancia Strong, la 7070, y significa cane, caña, que viene de la 7069, y ahí está, caña, por erecta. Pues normalmente, ¿cómo es una caña? Pues erguida, o sea, vertical, ¿no? Dice, por semejanza, vara. Pero ahí te puse en letra negrilla, especialmente para medir. De hecho, la caña era una unidad de medida. Era una unidad de medida bíblica en el Antiguo Testamento y normalmente era aproximadamente 3 metros. De ahí viene la derivación de la palabra canon. Cuando te hablan del canon bíblico, estrictamente lo que te están queriendo decir, la caña bíblica. ¿Por qué? Porque es una unidad ¿para qué? Para medir. Entonces, cuando te hablan del canon bíblico, ¿qué es lo que nos mide a ti y a mí espiritualmente? La Biblia. Entonces, dice, eje, especialmente para medir tubo, vástago, radio, rayo, báscula, brazo, cálamo, caña aromática. Y entonces, ¿por qué te digo que tiene que ver con el libro de Números? ¿A dónde me tengo que ir? A Números capítulo 1. Pues es que ahí está todo. Números 1:1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de sus nombres, todo varón de 1 por 1, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarás por sus ejércitos. ¿Qué empezaron a hacer? Hacer un censo. ¿Hacer qué? Medidas, números, contabilización, para ver cuántos varones mayores de 20 años, para empezar a organizarlo. Empezaron a hacer una contabilidad, una medición, un número. Y qué curioso, porque la palabra canon, la palabra caña, tiene que ver con qué. Una caña también es aromática, pero también se utiliza ¿para qué? Para medir. ¿Y cómo empieza el libro de los números?
midiendo, en este caso, contando. Por cierto, ahí voy. Perdón. ¿Ya estás en el censo? ¿Ya te censaron? ¿Ya estás inscrito en el censo? ¿Ya perteneces al censo? ¿Ya perteneces al reino de los cielos? ¿Ya estás en las huestes de nuestro Dios, Señor Jesucristo? ¿Ya estás registrado en el libro de la vida? ¿Ya te apuntaron ahí? Tienes que pasar por censo. ¿O qué crees? ¿Que nomás vas a llegar así? No, 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 no. Te tienen que contar, te tienen que censar. Y te lo voy a poner de otra manera. Ok, te van a contar, van a ser integrante del censo. Pero ¿Dios cuenta contigo? Porque Él te cuenta para Él, pero Dios cuenta contigo para sus planes. Amén. ¿Dios cuenta contigo? ¿Estás a la absoluta, total disposición de nuestro Señor Jesucristo? En el momento que Él quiera, cuando quiera y a la hora que quiera y como quiera. Porque así es el Espíritu Santo. Él obra como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere y donde quiere y con quien quiere. Lo mismo debería de ser de parte de nosotros. Cuando quieras, como quieras y a la hora con quien quieras y como quieras. ¿Cuenta contigo? Te pregunto. Bueno, más bien pregúntate tú, ¿qué? ¿Perteneces al censo? Bueno, como no oyeron mis hermanos dice, ¿ya te censaron o te asonzaron? Que quede. Bueno, siguiente. Casia. Ahí está un árbol de casia. El árbol de casia es algo similar al árbol de canela. También se tiene que descortezar y es algo muy similar también a la canela. Se corta la corteza y sale también una especie de canela aromática, nada más que esta es de menor intensidad y se llama casia. Bueno, según la concordancia Strong, es la Strong 6916, dice que viene de la 6915 y dice corteza de casia, lo que te decía, es una corteza, como en rollos arrugados, casia. Pero dice que viene de la 6915 y ve lo que dice la 6915. Secarse, es decir, contraer o doblar el cuerpo. Lo que pasa es que cuando se arranca la corteza de casia, luego así como que se arruga, se seca la corteza. Pero ya en significado simbólico dice, es contraer o doblar el cuerpo, el cuello, humillarse, postrarse en deferencia, bajar la cabeza, humillar, inclinarse, hacer reverencia. Uy, mi hermano, y de esto estamos escasos en la iglesia. Gente que se doble, gente que se postre, gente que se humille, gente que se postre en el suelo, que tenga una actitud de humildad, de respeto, de deferencia. No hay muchos hermanos casi en la iglesia. Dice carta a los filipenses. ¿Cuál es el concepto de humildad según la carta a los filipenses? Considerar el que está a tu lado es mayor que tú. Ese es el concepto de humildad según Filipenses, ahí lo puedes leer. Considerar que el que está a tu lado es mayor que tú, eso es ser humilde. ¿Tú puedes decir que el que está a tu lado es mejor que tú? No es cierto, pastor. Él apenas acaba de entrar, tiene una semana de entrado y yo ya tengo 5 años aquí. ¿Cómo usted pasa a creer que él puede ser mejor que yo? Yo me sé más Biblia, me sé más libros, yo ya doy clases a los parvulitos, ya salían. Es mejor que tú. Por una simple y sencilla razón. No está de orgulloso, ni de altanero, ni de soberbio. Por lo menos tiene humildad. Lo malo es que en 5 años en la iglesia se esponja. Pastor, usted vino muy cáustico. No es cierto. Yo te vine a hablar del aceite de la santa unción.
¿Cuántos hermanos casi hay aquí? Casi uno. Ya no son casi, son casi, hermano. La casia tiene que ver con humillación, con postración. ¿Y por qué te digo que tiene que ver con el libro de Deuteronomio? Pues vayamos a ¿dónde? Deuteronomio capítulo 1. Fácil. Y esa lámina no la puse, pero aquí la busco en la Biblia, no te preocupes. Te lo voy a poner. Deuteronomio capítulo 1. Dice aquí, 1:1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Sub, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Hay 11 días de camino desde Oreb por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les dijera o les diera. Este mensaje que está dando Moisés, dice claramente, es en el año 40 del mes 11. ¿Cuánto faltaba para entrar a la tierra prometida? Un mes. Porque lo está dando en el año 40, el mes 11. Entonces, ¿cuánto faltaba para entrar a la tierra prometida? Un mes. Porque ¿cuánto estuvieron en el desierto vagando? 40 años. Entonces faltaba un mes para entrar. Pero para que puedas entender esto, empieza Moisés, tendríamos que leer todo capítulo 1 de Deuteronomio, porque Moisés empieza a hacer una retrospectiva de lo que ocurrió 40 años atrás. Y él empieza con lo que pasó 40 años atrás. Dice, 11 días hay del camino desde Oreb hasta del monte de Seir hasta Cades Barnea. Tú empiezas a leer y resulta ser que cuando estaban recién salidos de Egipto, llegaron al monte de Oreb, el monte de Seir, que es el Sinaí, y se hicieron una jornada de 11 días hasta un lugar llamado Cades Barnea. Y ahí en Cades Barnea es donde Dios le dice a Moisés, ve esa tierra, ves esa tierra que está enfrente de ti, sube y tómala. Y tenían 11 días que se trasladaron desde ¿dónde? Desde el monte de Seir hasta Cades Barnea. Y ahí es donde le dicen Cades Barnea, ahí está la tierra, sube y tómala. Y resulta ser que entonces ellos pudieron haber entrado, pasado ¿qué? Los 11 días. Porque ahí es donde Dios le dijo, sube, toma la tierra. Pero entonces se acercan a Moisés, los ancianos, los ayudas, que para ayuda no sirven para dos cosas. Oye, Moisés, ¿no sería bueno que mandáramos espías a la tierra para ver qué tal? Y lo tremendo es que Moisés les hizo caso. Sí, novato. No es lo mismo Moisés 40 años atrás que 40 años después. Para nada. Y resulta ser que Moisés les hace caso y mandaron espías, pero no era la orden de Dios. Dios le dijo, sube y toma la tierra en posesión. Entonces él bien queriendo no hace caso de los ancianos, de los ayudas, y hubieran entrado a la tierra prometida, pero hicieron caso, fueron a visitar la tierra prometida, se tardaron 40 días en ir y venir, y resulta ser que llegaron, no, sí hice una tierra bonita, mira, hasta se trajeron un ramo de uvas bien grandotote, y bueno, granadas y todo, pero no, hay gigantes que hasta el cielo. Exagerados, pero a más no poder, hasta el cielo. Nosotros parecíamos langostas, grillitos al lado de ellos. ¡Qué exagerados! Ya ves que eso no pasa con los cristianos, para nada. Y entonces resulta ser, no dice tierra de gigantes. ¿Cuáles gigantes, perdón? Si nada más eran 3 gigantes. Ahí lo dice la Biblia, puedes leerlo. Nada más había 3 gigantes con los cuales se encontraron en el camino. Pero dice, no, tierra de gigantes y hasta el cielo, y nosotros, bueno, llegaron quejándose. Sí, la tierra está buena, pero entonces llegaron todos enojados, todos molestos, provocaron la ira del Señor. Ah, sí, pues ahora, ¿cuántos se tardaron en ir y venir? 40 días, 40 años. Bueno,
Rápido. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Les empezó a dar una retrospectiva de todo lo que ocurrió 40 años atrás. Y hicimos esto y ustedes se rebelaron y ustedes ofendieron al Señor. Bueno, les empieza a dar, léete por favor Deuteronomio capítulo 1, porque les pone una cuadrada. Y hicieron esto y se portaron mal y así y asá. Y bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés? ¿Cómo crees que deberían de haber estado los que estaban escuchando? ¿Cómo? ¿Así? Estaban a un mes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué tal si nos avientan otros 40 años? ¿Cuál crees que era la actitud que debieran de haber tenido? Postrados, con la cabeza baja, humillados. Y Moisés reprendiéndoles y exhortándoles. Tenían que haber estado como ¿qué? Casia. En actitud de humildad, de reconocer, sí, por eso nos tardamos 40 años. ¿Cómo debieras de estar tú delante de Dios? Entonces, te doy el final. Ve esta hoja. Aceite de oliva tiene que ver con Génesis. Génesis tiene que ver, o aceite de oliva, con resurrección, con resurgimiento, con retoño, con renuevo, con volver a empezar, con volver a florecer. Mirra, Éxodo, símbolo de aflicción, símbolo de sufrimiento, símbolo de tribulación, símbolo de dolor. Mi hermano, tú y yo no estamos exentos de padecer sufrimiento, dolor, tribulación, pobreza. Ese es parte de nuestro camino. Vamos a tener que pasar por la mirra. Pero independientemente que pasemos por eso, nuestra ofrenda tiene que ser de olor grato. Libro de Levítico, canela aromática. Tenemos que tener una vida de aroma agradable delante de Dios y nos tenemos que descortezar. Nos tienen que quitar lo rugoso, lo áspero, lo rudo. Tenemos que ser humildes, sencillos. Y cuando hacemos eso, mira, sale olor grato. Aunque estemos pasando por tribulación o por prueba. Y de esa manera, entonces sí vamos a ser contabilizados en el censo. Vamos a entrar en el registro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pertenecer a su reino, a su grupo. Amén. Porque si no, olvídate. No vas a entrar, no te van a censar. Amén. Y siempre teniendo una actitud de humillación. Deuteronomio, Casia, de postración, de humildad. El que se humille será exaltado. El que se exalte será humillado. Ahí están los 5 componentes del aceite de la unción, en concordancia con los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Torah o Pentateuco. Y esta es la enseñanza de vida que Dios te quiere transmitir. Si tú te acoplas a esta enseñanza, no te vas a tener que ir a morir al Valle del Cedrón para resucitar. Si hoy Dios dispone y te mueres, vas a resucitar en los brazos de amor de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor.